A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un domingo de 1722, el marino holandés Jacobo Roggeveen sintió uno de los más grandes miedos de su vida. Y no fue por un naufragio o una tormenta, tampoco estuvo amenazado por monstruos marinos. Era algo peor. Al acercarse a una isla en el Pacífico, vio que era observado por unos gigantes de rostro duro e impasible, cuyas cabezas medían hasta 12 metros. Sin poder dar marcha atrás y confiado en la bondad de aquellos gigantes, llegó hasta ellos para descubrir que eran las más enormes estatuas de piedra que sus ojos hubiesen contemplado. Como aquel era domingo de Pascua de Resurrección, decidió llamarla Isla de Pascua y se consideró su descubridor. Claro que los nativos la habían descubierto 18 siglos antes y la llamaban Rapa Nui, que quiere decir Isla Grande. Y también le decían Tepito o Teenúa, que significa ombligo del mundo. Pero no se quedaban cortos para darle nombres a su isla, y otros la llamaban Mataquiterrangi, es decir, ojos que miran al cielo. Al parecer, sus primeros habitantes llegaron navegando miles de kilómetros desde la Polinesia. Otros dicen que desde Sudamérica. Hay mucha grandeza en la isla de Pascua y mucho misterio sin resolver. Al pie de las estatuas, los arqueólogos encontraron las tablillas destruidas con escritura jeroglífica todavía no descifrada. Las tablillas, como muchas estatuas, fueron despedazadas por los tratantes de esclavos peruanos y por los misioneros católicos franceses en el siglo XIX. Hoy, algunas de aquellas tablillas, más o menos intactas, reposan como curiosidad en la biblioteca secreta del Vaticano. Hoy ya no quedan auténticos Rapa Nui, auténticos nativos. La historia se ha perdido y el misterio continúa. Solo quedan esas gigantescas estatuas como testigos silenciosos de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Y solo recordamos que un marino holandés descubrió para Occidente la isla llamada Mataquiterrangi, es decir, ojos que miran al cielo, y que la rebautizó como Isla de Pascua, y que fue un día como hoy, 5 de abril de 1722, y así quedó para la historia, el asombro y el misterio. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno analiza incentivos para el sector privado por alto riesgo país. Declaran en emergencia el transporte de carga hacia Galápagos. Abril es el mes de la vivienda y llega con varias opciones para los consumidores ecuatorianos. En el segmento de opinión, Semana Santa, días de reflexión o vacación. En política internacional, otro logro de Putin. Los editoriales serán de Martín Pallares. Señor presidente, su reputación es lo de menos. Emilio Palacio, la Corte Constitucional legalizó el intento de golpe de los narcos. Noticias del día. Gobierno analiza incentivos para el sector privado por alto riesgo país. El Banco Central del Ecuador, a través de la Junta de Política y Regulación Monetaria, presentó una solicitud de incentivos tributarios para el sector privado debido al elevado índice riesgo país. Este 3 de abril del 2023 el indicador marcó 1.875 puntos, según datos del Banco Central del Ecuador. Este índice se utiliza para evaluar la probabilidad de que un país no cumpla con el pago de sus deudas, pero también marca el costo del financiamiento en el exterior. Es decir, mientras más alto el indicador, los préstamos externos tendrán una tasa de interés más elevada para compensar el riesgo adicional asumido por los inversionistas o prestamistas. Con cerca de 2.000 puntos que marca el índice actualmente, los intereses bordean el 20%. La ayuda que analiza el gobierno será justamente para las empresas y entidades financieras que se financien en el exterior, así lo explicó Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador. Con esta medida se espera compensar las altas tasas de interés de los créditos en el exterior. Estos incentivos ya se han aplicado en el pasado,
Con esta medida, las entidades financieras o empresas que tengan acceso al financiamiento desde el exterior podrán exonerarse del impuesto de la salida de divisas, o los intereses de esas deudas pueden ser deducibles para el impuesto a la renta. Aún no se conoce desde cuándo se podrán exonerar los tributos, pero está próxima a aprobarse, señaló Avellán. Declaran en emergencia el transporte de carga hacia Galápagos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas declaró en emergencia el transporte marítimo de carga desde Ecuador continental hacia las Islas Galápagos este miércoles 5 de abril de 2023. La medida es para suplir la falta de transporte de carga debido a la reparación de la embarcación Isla de la Plata, que sufrió un desperfecto el domingo 26 de marzo de 2023. Además, la medida faculta a la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial a articular gestiones para el ingreso temporal de una nave nueva. Esta cubrirá la ruta Guayaquil-Santa Cruz-San Cristóbal-Guayaquil y viceversa. Esto permitirá proveer de productos en las islas de forma regular y sin demora. Esta ruta debe contar con la autorización de la Dirección General de los Espacios Acuáticos, del Ministerio de Defensa y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, agregó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en un comunicado. Asimismo, permitirá acelerar procesos de inclusión con otros puertos marítimos del país como punto de embarque de carga, mejorando la conectividad marítima hacia las islas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas señaló que se ha priorizado el transporte de carga hacia Galápagos y se han realizado inspecciones, aplicación de protocolos de carga, disponibilidad de contenedores en buen estado y refrigerados que transportan productos perecibles y de primera necesidad hacia las islas. Abril es el mes de la vivienda y llega con varias opciones para los consumidores ecuatorianos. Durante todo el mes de abril del 2023 se desarrollarán ferias y eventos para difundir más de 300 proyectos de vivienda ubicados en 50 ciudades a lo largo de todo el país, nuevos productos de crédito y promociones. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, APIVE, informó del lanzamiento oficial de la iniciativa El Mes de la Vivienda, en la que participan promotores, instituciones financieras, proveedores de la construcción, gremios, autoridades y demás líderes de la industria, con el objetivo de impulsar y facilitar el acceso a la vivienda. Dentro de las principales actividades de este mes están las siguientes: jornadas de puertas abiertas durante todos los fines de semana de abril, la Expo 593 Gutú, que es una feria virtual para comprar vivienda en Ecuador desde Estados Unidos. Hábitat 2023 se realizará del 12 al 16 de abril en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Clave 2023 se llevará a cabo del 19 al 23 de abril en el Centro de Exposiciones Quito. El próximo 11 de abril del 2023 se realizará el lanzamiento oficial del plan de 1% de intereses a 30 años plazo para vivienda productiva. Más de 30 eventos relacionados con la actividad inmobiliaria de vivienda se desarrollarán según un calendario que incluye ruedas de prensa, anuncios, sesiones de trabajo, capacitaciones, ferias, lanzamientos y promociones. Bancos públicos y privados calificarán a los hogares con sus productos de crédito hipotecario, además de ofrecer capacitación a los agentes comerciales de los proyectos. El gobierno y la cooperación internacional promocionarán créditos preferentes, incluyendo productos que permiten ahorrar hasta la mitad de la cuota. Actualmente el precio de las casas se ha reducido entre 4 y 5%, mientras los alquileres se han encarecido. Por eso el mes de la vivienda significa una buena oportunidad para investigar opciones. Entrevista del día. Este miércoles en Radio Sucesos estuvo presente María Fernanda Novoa, experta en seguridad, inteligencia y prospectiva estratégica, para hablar sobre el análisis sobre el decreto de tenencia y porte de armas de uso civil. Escuchemos lo que dijo. ¿Cómo podemos entender este decreto, si es que será algo bueno o algo malo para los ciudadanos del Ecuador? En realidad el tema es que ha generado polémica y una polémica muy grande porque se ha extendido inclusive a varias universidades que se han pronunciado respecto de esta medida que ha sido tomada por parte del señor presidente de la República. Yo diría que aquí no hay cómo hablar en términos absolutos de bueno o malo.
en la medida en que no hay una correlación directa, de acuerdo a los estudios criminológicos, entre el uso o la posesión civil de armas de fuego con la subida o el aumento o la baja de los índices de violencia. En varios estudios criminológicos aseguran que hay países que están totalmente armados los civiles y el país es absolutamente pacífico, y en otros casos, como el nuestro país no está armado por civiles, no hay esta ley, digamos, y sin embargo tenemos tasas y tenemos tasas sumamente altas de homicidios, y la tasa de homicidios más alta está relacionada precisamente con el uso de armas de fuego. Entonces, la primera cosa es que hay que sacar esta premisa de que a mayor uso de armas, ya automáticamente vamos a tener menor violencia. Yo creo que aquí hay algunos factores que son importantes de ser analizados. Uno de ellos, y creo que el más importante, es el contexto en el que nos hemos estado moviendo y cuál es el criterio con el que se ha manejado el tema de seguridad. Para llegar a los temas de inseguridad que tenemos ahora, que es un cruce entre delincuencia común, delincuencia transnacional, crimen organizado, mafias, pandillas, etcétera, debió haber pasado mucho tiempo para que esto se configure de la manera y el nivel de criticidad que tenemos ahora. Esto da cuenta entonces que no este gobierno, sino varios gobiernos de hace algunos tiempos, digamos, o no se preocuparon adecuadamente por hacer estudios de anticipación y de inteligencia respecto a cómo iban a irse dando las cosas, y ahora estamos tratando de tomar medidas que a todas luces, en mi criterio, son medidas políticas que obviamente van a dar una respuesta coyuntural, como han sido los más de 16 estados de excepción y como han sido de dictar a ciertas zonas como áreas de seguridad, pero hemos visto en la práctica que esto no ha tenido un resultado contundente porque el problema sigue y sigue en aumento. El tema es que a mí me parece que habría que entender claramente que el manejo de la inseguridad no es un tema de tomar medidas de medidas instrumentales, sino que es el conjunto de articulación de elementos que van a permitir, primero, comprender qué es lo que está ocurriendo como un problema complejo, multidimensional, multifacético, que no se resuelve con el uso de policía y militares simplemente, sino que hay que indagar, y esto ya lo han dicho varios analistas, sobre las causas de la inseguridad. Y las causas de la inseguridad están conectadas directamente con el desarrollo desigual, con las condiciones de pobreza, con esa desigualdad en cuanto a la inexistencia de empleo, de factores de educación, de mejoramiento de condiciones de vida, que si bien es cierto, el gobierno ha tenido una gran voluntad política por trabajar sobre esto, sin embargo, me parece que no es suficiente en la medida en que en vez de aumentar, estamos disminuyendo esta problemática. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación estuvo presente Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, para hablar sobre el juicio político al presidente Lasso y su afectación al desarrollo del país. Veamos la nota. Y cómo este momento político, en el inicio de un juicio al presidente de la República, Guillermo Lasso, afecta el desarrollo económico y el manejo económico del país. Los ecuatorianos queremos estabilidad, queremos trabajar, vivir en paz, y queremos que la política sea una ayuda, no un perjuicio para la vida del día a día del ciudadano. Entonces, la inestabilidad política que hoy se vive, en buena parte que emana desde la Asamblea, genera ansiedad o contribuye a exacerbar la ansiedad social, en mi criterio, y en criterio de los inversionistas, organismos financistas multilaterales con quienes mantenemos comunicación permanente todos los días, genera un gran signo de interrogación, porque ellos ven a un gobierno que está trabajando por sacar adelante la economía en un año que es difícil, no para el Ecuador, sino para el mundo, por la recesión global, la desaceleración de las
tres principales motores del planeta, la economía norteamericana, China y la Unión Europea, y en esa circunstancia donde, para darte un número claro, el Banco Mundial dice, el promedio de la región latinoamericana este año 2023 va a crecer al 1.3%. Sin embargo, el Ecuador va a crecer al 3%, casi el triple que el promedio regional. Además, con la segunda inflación más baja de la región y la novena inflación más baja del planeta. Entonces, en ese contexto de desaceleración global, que se proyecta crecimiento económico y tenemos estos embates de populismo por un lado, inestabilidad política por otro, sin duda choca la certeza económica que tiene el Ecuador con la incertidumbre política. Pero yo estoy convencido de que el Ecuador es un país resiliente. Se ha dicho que somos como la balsa, que siempre salimos a flote, y desde la economía estamos con todas las capacidades para poder navegar esta tormenta y salir adelante. En mesa de análisis del Estado de la Nación estuvo Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, y habló acerca de la inversión social del gobierno. Veamos la nota. Esto que se ha generado constantemente. ¿Incluyen ustedes esto, el gasto en sueldos y salarios? Porque según los manuales del Fondo Monetario, el Banco Mundial, multilaterales, el gasto en corriente, en salarios, no es de inversión social. Inversión social es otra cosa. El Ministerio de Finanzas ha puesto de manifiesto lo que las cifras dicen, 15.000 millones de dólares en inversión social. Lo que acaba de decir Juan Carlos podría ser importante, pero no para el análisis, y voy a reflexionar por qué. Porque esa forma de medir del Ministerio de Economía y Finanzas es la misma metodología utilizada hace más de 8 años o 9. Es decir, no importa si es que extraemos o no al número a las personas que por sueldo reciben un salario, y obviamente forma parte de esa cantidad. Si en el contexto general, con esa misma metodología, incorporando a las personas como parte de la inversión, tenían 8.000 millones de dólares del gobierno del expresidente Correa y 11.000 millones del gobierno del expresidente Moreno, y nosotros 15.000 millones. En cualquier contexto es enormemente superior y casi el doble de aquellos que hoy buscan enjuiciar al presidente de la República. Por lo tanto, la inversión social es tangible, sino que, ¿sabe qué, Juan Carlos? ¿Sabe cuál es el problema? De que en el país de la narrativa, de la libertad de expresión, en la cual hemos garantizado como Estado, inclusive para que nos ataquen de manera furibunda ciertos sectores del país. Pero en ese marco de la libertad de expresión existen opiniones, y las opiniones son como el sistema respiratorio, todos los tenemos uno, todos, ¿no? Entonces existen 18 millones de opiniones, pero las realidades que se tienen que generar y que son tangibles para ustedes, que son medios de comunicación serios y que transmiten a la ciudadanía información, es que hemos crecido en la economía, como ya lo ha planteado el ministro Arosemena, y a eso súmele, primero, la creación de nuevos bonos, como el caso del bono Infancia Futuro, que permite generar un paliativo y disminuir la desnutrición crónica infantil, que es un tema perverso para el futuro del Ecuador. 3 de cada 10 niños en este país, hasta nuestra llegada al gobierno, sufrían desnutrición crónica infantil. Hoy habrá que ver cómo salen los resultados, pero esa preocupación es tangible. Ningún gobierno se ha preocupado de la desnutrición crónica infantil, ninguno. A tal punto que nos llevaron a tener casi 28% de desnutrición crónica infantil, siendo el segundo país de la región, solo por debajo de Guatemala. Ese tipo de acción en lo social es la que debemos valorar. Y ahí yo podría darle varios detalles de cómo nosotros hemos accionado. Por ejemplo, el año 2022 cerramos con 1.711 millones de dólares nuestro presupuesto en el MIES, el más alto de la historia institucional del ministerio. Y en este año, si bien codificamos 1.664 millones de dólares. Analía Ledesma, concejala de Quito, pasó por Quito TV para hablar acerca de las acciones de trabajo realizadas y las perspectivas para el futuro. Veamos lo que dijo. Tenemos el día de hoy la presencia de la concejala Analía Ledesma, concejala actual, concejala reelecta, que va a estar además en el próximo periodo dentro de lo que es el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito. Analía, bienvenida, qué gusto tenerle aquí.
Bueno, qué gusto, David, qué gusto, amigos de Telesucesos, de estar ahora con ustedes. Para mí es un honor y siempre contarles las noticias de la ciudad, de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Muchos de los quiteños nos preguntamos si las cosas van a cambiar. Realmente hemos pasado tiempos muy duros y estamos muy optimistas con respecto a lo que será esta nueva administración. Optimistas de la nueva administración, hay prácticamente son 17 de los 21 concejales nuevitos, chicos, chicas, jóvenes, otros un poco más adultos que se estrenan dentro de lo que es el consejo, y están 4, digamos, que han sido reelectos, entre ellos Michael Aulestia, que en cambio reemplazó a Eduardo del Pozo, ¿no? Que él es seminuevo, digamos. Seminuevo. Bueno. Bueno, ¿y usted cómo me cataloga ahora? Entonces, como de las con viejas. Experiencia. Bueno, la verdad es que la experiencia en estos 4 años, yo pienso que a cualquiera le forja, le golpea, porque bueno, la administración Yunda Guarderas definitivamente nos deja muchos sinsabores, y además de los sinsabores, muchas enseñanzas de lo que se pudo hacer, de lo que no se pudo hacer, precisamente por esta falta de concilio, no solamente entre el Ejecutivo, sino entre el Legislativo. El Legislativo formamos los concejales, bien lo ha dicho usted, son 21 señores concejales, de los cuales en cierto momento muchos tienden a sus tiendas políticas, no me gusta decir en ciertos casos hacia sus intereses particulares. Hemos tenido reuniones previas con algunos de los señores concejales y claramente lo que ha sido mi punto seguro de decirles de inflexión, que tenemos que mantener un consenso por la ciudad, pero no de labios para afuera, porque esto ya se lo dijo en la administración anterior, que se van a quitar la camiseta del partido y que se van a poner la camiseta de Quito. Ahora yo les pido que realmente lo hagan de verdad. Yo, como vicepresidenta nacional de la Izquierda Democrática, no me quitaré la camiseta de mi partido, seguiré legislando en favor de la justicia social, que es lo que se ha hecho estos últimos 4 años, con una serie de proyectos legislativos que se han aprobado, otros han quedado en el closet de la administración por falta de consensos en el legislativo. Le voy a mencionar uno, por ejemplo, el proyecto del delivery. Nosotros tenemos ahora problemas de seguridad con estos repartos a domicilio de la comida que se multiplicó en pandemia. Mire usted, en 2020 yo presenté la iniciativa legislativa para que nosotros regularicemos a todas estas motocicletas y a todos estos conductores. En primera instancia por la precarización laboral y después por el tema de seguridad. Ahora es a la inversa, es el tema de la seguridad la que nos preocupa, porque se ha vuelto insostenible en Quito este tema del delivery o reparto a domicilio. Esta ordenanza reposa en la comisión y en el closet de la Secretaría de Movilidad y de la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque de parte del Ejecutivo se nos dijo que no es posible, que no tienen los recursos para poder inventariar las motocicletas. Del Ejecutivo, es decir, de parte del alcalde. De parte de la Secretaría de Movilidad, que son los funcionarios del alcalde. Mire usted, nosotros tenemos un triste presupuesto que más o menos tiene el 60% de ejecución entre todo el monstruo del municipio, que solamente es no solo es el municipio, sino todas sus secretarías y empresas públicas, más o menos 1.500 millones de dólares, de los cuales se ha ejecutado el 60%, y nos dicen que ordenanzas fundamentales se queden en el closet por el tema del presupuesto. Además, hay una ordenanza muy importante que haría de Quito una ciudad inclusiva, que se presentó como iniciativa legislativa igualmente de mi despacho, para que las personas con discapacidad, que más o menos son el 3 o 4% de la ciudad, tengan aceras y bordillos decentes, puedan subirse a los transportes de manera adecuada, y en cambio esta ordenanza se quedó en el seno de la Comisión de Inclusión por celo político. Mire usted, no le dieron trámite, porque al contrario que en la Asamblea, la Ley Orgánica de la Función Legislativa da tiempos y plazos y términos a las comisiones para que se trate y efectivamente se mande al Pleno. Esta situación no existe en el Consejo Metropolitano. Celo político. Total. ¿Celo de qué tenían? Celo. Literal. Vamos a hablar que otros señores concejales no querían impulsar, que se presente esta iniciativa legislativa, porque efectivamente es todavía una iniciativa brillante para la ciudad y que está guardada en la Comisión de Inclusión. Esperemos que el nuevo presidente o presidenta de la Comisión de Inclusión la dé trámite. La desempolve. Exactamente, porque se trabajó, imagínense, se socializó con muchos grupos, con muchos colectivos, con personas con discapacidad, se trabajó muchísimo y lamentablemente se quedó en la comisión. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
opinión. Semana Santa, día de reflexión o vacación. La Semana Santa es una celebración religiosa que se vive con mucha intensidad en nuestro país, especialmente en ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil. Pero más allá de los aspectos culturales o turísticos, ¿cuál es el verdadero significado de esta fecha? Veamos, en su esencia, la Semana Santa es una conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que según la tradición cristiana tuvo lugar en Jerusalén hace más de 2000 años. Por eso, en estos días se realizan diversas ceremonias y rituales en las que se evoca el sufrimiento y el sacrificio de Jesús en la cruz, así como su posterior victoria sobre la muerte. Posiblemente no todos conciban esta fecha de esta manera y se confunda su verdadero significado como un momento de diversión, de vacaciones y viajes. En los últimos años hemos visto cómo las tradiciones de la Semana Mayor se han ido perdiendo. Nuestros padres o abuelos nos cuentan que en su infancia lo principal era el silencio. Les pedían no correr, no hacer bulla, no jugar. Eran momentos de penitencias, reflexión o sosiego para conmemorar a Jesucristo y no como ahora, que se registran varias fiestas en balnearios y playas por los días de asueto. Para la Iglesia, viajar en esos días no está mal. Sin embargo, espera que la Semana Santa sea aprovechada donde sea que estemos y como estemos, como un momento de reflexión y oración. Podemos disfrutar de nuestras familias y seres queridos, pero al mismo tiempo entendamos y tengamos presente el significado de esta fecha. Es esencial e importante entender que esta Semana Santa no es el recordar con pesar lo que Cristo predeció, sino comprender por qué Él murió y resucitó de acuerdo a la tradición cristiana. Debemos conmemorar y recordar su entrega a la muerte por amor y el milagro de su resurrección, que es el comienzo de la nuestra, también nos dice la tradición. En resumen, la Semana Santa es una ocasión para renovar nuestra fe y la esperanza en Dios, para reflexionar sobre los valores cristianos y para compartir con la comunidad en un ambiente de recogimiento y fraternidad independientemente de nuestra religión. Para retomar el verdadero significado de la Semana Santa en Ecuador es necesario volver a valorar nuestras tradiciones y darles el lugar que se merecen. Esto implica rescatar las costumbres y rituales que se han perdido de alguna manera, pero también podemos adaptarlas a las realidades actuales y hacerlas relevantes para las nuevas generaciones. Por ejemplo, podemos promover la realización de actividades culturales y religiosas que permitan a la comunidad compartir y vivir la Semana Santa de una manera significativa. Podemos también, por ejemplo, impulsar iniciativas que recuperen las tradiciones culinarias de esta festividad, como la preparación de la fanesca, que reúne a toda la familia y rescata el trabajo en equipo, la sabiduría de los mayores, las manos de los niños y la sazón de las abuelas, ¿verdad? O presenciar el arrastre de caudas, que es una tradición romana que se mantiene en Quito cada miércoles santo y hoy por hoy es única en el mundo. En conclusión, retomar el verdadero significado de la Semana Santa implica recuperar nuestras tradiciones y buscar formas creativas de transmitir estos valores a futuras generaciones. Solo así podremos asegurar que la Semana Santa en Ecuador siga siendo una festividad significativa y relevante para muchos. Global Hoy con Alan Captain. Otro logro de Putin. Ha concluido el proceso de incorporación de Finlandia a la OTAN, demorado por Turquía en libre ejercicio de chantaje a la Unión Europea durante varios meses. Finalmente, las objeciones que el señor Erdogan planteara fueron desechadas en el caso finlandés, no así en el sueco, que aún deberá esperar el visto bueno turco para su futuro ingreso a la OTAN. Suecia ha mantenido una tradición que se remonta hasta antes de la Primera Guerra Mundial de neutralidad en los desaforados conflictos que desgarraron a Europa durante el siglo XX. Finlandia, por su parte, lo ha hecho tras la Segunda, en la que participó contra su voluntad
por la agresión de su vecina, la Unión Soviética, lanzada al amparo del pacto Molotov-Ribbentrop entre la Unión Soviética de Stalin y el Tercer Reich de Hitler, que dejaba a la Unión Soviética las manos libres para reconquistar las áreas del Imperio ruso que se habían separado de la Unión Soviética luego de la Revolución Bolchevique. Entre ellas, a más de los estados bálticos, Finlandia y la parte de Polonia que le tocaba a la Unión Soviética después de la partición secretamente acordada por los dos dictadores en el referido pacto y que se concretó a las 10 semanas de su firma, en agosto de 1939, justo antes del arranque de la Segunda Guerra Mundial. La mención a este pacto resulta en extremo sensible e irritante para la Rusia de hoy, como lo fue para la hábil propaganda soviética en su empeño por presentarse a sí misma como la única vencedora del Tercer Reich. Esto es comprensible, pues pone perspectiva a tal pretensión, revelando la colusión de los dos dictadores para provocar la guerra con la correspondiente responsabilidad histórica que deberían asumir por la misma. Finlandia había sido anexada al Imperio ruso a principios del siglo XIX, en perjuicio de Suecia, de la que había sido parte a lo largo de su historia. El 6 de diciembre de 1917, Finlandia proclama su independencia, que es reconocida por Rusia en el Tratado de Brest-Litovsk, que pone fin a la guerra en el frente oriental. Como en cualquier tratado donde se establece el reconocimiento a un nuevo país escindido de otro, se establecen las fronteras respectivas entre uno y otro que definen con claridad el ámbito de soberanía respectivo. Hago esta reflexión al constatar el inexistente respeto, tanto soviético en su momento como ruso hoy, por tratados internacionales y trazados fronterizos con sus vecinos. Si en 1939 la Unión Soviética de Stalin procede a anexionar los estados bálticos y trata de apoderarse de Finlandia, en 2014 la Federación Rusa de Putin se apropia de Crimea para intentar en el 2022 apoderarse de toda Ucrania tras reconocer unas imaginarias repúblicas en el Donbass ucraniano y anexarlas a Rusia ante el fracaso militar sufrido en su agresión, que determinó la imposibilidad de la conquista de Ucrania por las armas. Nos hallamos ante una conducta recurrente de un Estado que, bajo el nombre que adopte, Federación Rusa, Imperio Ruso o Unión Soviética, se mantiene en el tiempo como una política permanente. Finlandia, como sus vecinos de estados bálticos y Polonia, tienen todas las razones para tener firmemente grabada su desconfianza por las razones e intenciones del Estado ruso bajo la forma que se presente, pues han sufrido sistemáticamente las consecuencias de las agresiones rusas durante siglos. Rusia, por su parte, aún debe mantener en su memoria el lamentable papel desempeñado por el ejército ruso en la llamada Guerra de Invierno, la agresión de un país de 180 millones de personas, la Unión Soviética, con un ejército 25 veces mayor contra uno de 4 millones, Finlandia, con unas fuerzas armadas regulares de 40.000. Las bajas rusas llegaron a casi 200.000 hombres hasta la fecha del armisticio, que arrebató a Finlandia miles de kilómetros cuadrados de territorio. Esa memoria que se despierta otra vez ante la catástrofe en Ucrania debe pesar mucho en la indignación rusa por el ingreso de Finlandia a la OTAN, además de la frustración de Putin por otro fracaso más en su juego de poder, al lograr exactamente lo contrario
a su declarado objetivo de parar la expansión de la OTAN hacia el este. Solamente él pudo lograr que 100 años de neutralidad sueca y 70 de finlandesa terminen y que ambos se alineen firmemente dentro del acuerdo defensivo europeo, con lo cual además se incrementa el poder militar de la OTAN. Las fuerzas aéreas de los países escandinavos ya han establecido acuerdos para operar en conjunto bajo un solo comando aéreo. Las altisonantes declaraciones rusas que anuncian ya despliegues estratégicos en la región del Báltico y en la frontera con Finlandia, luego de mostrar sus capacidades reales ante Kiev primero y ahora en Bakhmut, poca impresión habrán causado. Como ya se ha dicho, la más grave pérdida sufrida por el señor Putin en su agresión a Ucrania está en la pérdida de su capacidad de intimidación, bastante venida menos tras la triste actuación de las Fuerzas Armadas rusas y de sus mercenarios. La frustración rusa se habrá visto agravada con el atentado en el que muere uno de sus más venenosos activistas pro-guerra, Vladlen Tatarsky, en San Petersburgo, bastante cerca de la frontera finlandesa. El activista, en unas declaraciones realizadas en el Kremlin nada menos, en el corazón del poder y de la política rusa, expresó, y esto es una cita textual: venceremos a todos, mataremos a todos, robaremos a todos según sea necesario, tal como nos gusta. Seguramente esta frase, que define tan perfectamente a Putin y a su círculo, es la que lo hizo merecedor a la condecoración al valor que póstumamente le ha conferido el señor Putin. Similares condecoraciones fueron ya entregadas a notorios criminales de guerra que participaron en las atrocidades que se han develado en Bucha, Irpin y en algunas otras poblaciones ucranianas liberadas. Está absolutamente clara la coincidencia de Putin con ese tipo de gente, lo que demuestra que la actuación de la Corte Penal Internacional, imputándolo como criminal de guerra, está completamente fundamentada. Ningún acto terrorista es justificable, y la aparente autora del atentado está detenida y en manos de la temible policía secreta rusa, que anunciará pronto, como en la época de Stalin, los alcances de la conspiración que seguramente implicará al señor Navalny como cabeza visible de la oposición, pese a estar encerrado e incomunicado en el Gulag al que lo han destinado, inevitablemente también al servicio secreto ucraniano, quién sabe si también al periodista norteamericano tomado hace unos días como rehén, y por ahí uno o varios de los servicios secretos occidentales, léase la CIA, el MI5 o el polaco, ya que según la notable teoría recién postulada por el señor Peskov, el vocero oficial del Kremlin, Polonia estaría en camino de apropiarse de territorios en el oeste de Ucrania. Extraordinaria declaración, incluso para alguien como Peskov, mentiroso contumaz durante toda la campaña de desinformación previa a la agresión, siempre negándola como un invento y un histerismo occidental. En fin, cada ladrón juzga según su condición, y ateniéndonos a la declaración del difunto energúmeno, tal como nos gusta. Muchas gracias. Editorial. Señor presidente, su reputación es lo de menos. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Guillermo Lasso salió a decir el jueves que hará todo lo que esté a su alcance para salvar lo que para él es lo más sagrado, su reputación y la de su familia.
El problema está en que, tal y como ha diseñado la batalla para salvar su dignidad, es el país el que terminará en soletas. No se diga su presidencia y hasta su integridad personal. La ecuación es sencilla. La hoja de ruta que tiene en mente establece que irá a la asamblea para defenderse y en ese foro va a decir a los asambleístas que ha enviado el decreto de muerte cruzada. El guión tiene tintes heroicos, pero promete ser catastrófico. Veamos. Para comenzar, ir a la asamblea para defenderse significa que tiene que esperar al menos 40 días. Ese es tiempo suficiente para que sus enemigos dejen listo todo el terreno para que el día del juicio haya un clima social de espanto. 40 días es más que suficiente para que la CONAIE organice movilizaciones y cope las calles de Quito para hacer que su llegada a la asamblea sea en medio de un clima social apocalíptico, ideal para que los asambleístas se envalentonen y desafíen la medida. Además, las mafias del narcotráfico que trabajan para sacar a Lasso del poder se darán gusto cometiendo actos de violencia para crear un ecosistema anímico de zozobra. Lo que ocurrió con el hombre al que se le forró de explosivos en Sauces 9 es un ejemplo. Esperar más de un mes para hacer un acto con aires litúrgicos para salvar la reputación lo único que hará es dar a sus enemigos el tiempo perfecto para acabar su tumba política. ¿O acaso espera que ese día los ángeles y arcángeles toquen trompetas en su honor? Lasso es el presidente de la República y antes que pensar en su honra personal, tiene la obligación de defender la estabilidad democrática y evitar que las mafias que lo están enjuiciando se adueñen del país. Su honor puede ser muy valioso para él y su familia, pero ese es un asunto personal, y en este punto quien tiene que actuar es el estadista y no el padre de familia. El presidente no puede darse el lujo de esperar tanto para la muerte cruzada. Para cuando llegue el juicio, será tarde y entonces estará crucificado. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. La Corte Constitucional legalizó el intento de golpe de los narcos. Emilio Palacio, Twitter. Lo que hizo la Corte Constitucional el otro día fue una barbaridad jurídica y política que legalizó el intento de golpe de Estado de los asambleístas corruptos, los terroristas y los narcotraficantes. Que fue una barbaridad jurídica no lo digo yo, sino los 3 jueces que votaron en contra de la decisión de la Corte. Los jueces de minoría explican que la Constitución correísta permite que al presidente lo lleven a juicio si lo acusan de peculado, es decir, si lo acusan de que abusó, distrajo o se apropió de bienes del Estado en beneficio propio de terceros, como establece el Código Penal, pero resulta que los golpistas no acusan al presidente de que abusó, se apropió o dispuso de bienes del Estado, sino que conoció, sabía y le dijeron que las autoridades de Flopec firmaron un contrato lesivo en 2020, es decir, cuando Lasso aún no era presidente, y a pesar de esa información no hizo nada. Pero eso de conocer algo que supuestamente es turbio y aún así no hacer nada, no es peculado, dicen los jueces de minoría. Para que haya peculado debe haber participación directa del funcionario público, que en este caso no existió, y por eso la resolución de la Corte es una barbaridad jurídica. Los golpistas contestan que aún así se cometió un delito porque el contrato fue perjudicial para el Estado. El problema es que citan como prueba un informe de la Contraloría donde no se afirma que alguien robó dinero de Flopec, sino que la empresa tuvo pérdidas de $6 millones entre enero y diciembre de 2020, es decir, antes de que Lasso asuma el poder, que pudieron deberse al procedimiento que se siguió para la firma del contrato. Es legítimo sospechar que el funcionario que cambió el procedimiento para legalizar los contratos de Flopec lo hizo con una segunda intención, pero eso ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno y no en el de Lasso. Y además podría existir otra explicación, la de que entre el 2020 y el 2021 las tarifas de transporte crudo se dispararon por la epidemia del COVID, ocasionando pérdidas en muchas empresas petroleras de todo el mundo. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que la fiscal, que está obligada a acusar penalmente a los que cometen peculado,
nunca inició una investigación sobre el informe de Contraloría y que la asambleísta Mireya Pazmiño, una de las proponentes del juicio, le advirtió a Lasso por escrito que el contrato era una maravilla y que ni se le ocurra anularlo porque con eso le causaría un grave daño al país. ¿A quién le hacemos caso entonces? ¿A la Mireya Pazmiño de antes del juicio o a la Mireya Pazmiño que ahora promueve el juicio? En su escrito, los jueces de mayoría reconocen que el procedimiento que siguieron los golpistas estuvo plagado de errores garrafales, como el de citar artículos equivocados de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para luego corregirlos con el método de presentar un alcance que no está permitido ni por la Constitución ni por las leyes. Pero, en lugar de rechazar la solicitud de juicio por esas barbaridades, la Corte se limitó a pedirle a los asambleístas que la próxima vez que quieran dar un golpe no cometan tantos errores. La Corte dice que disculparon a los asambleístas porque esos errores no impidieron que la acusación de peculado se mantenga en un nivel mínimamente verosímil. Dejemos de lado esa teoría de que hay acusaciones que siguen siendo válidas aunque su credibilidad se encoja al mínimo. Más importante es subrayar que los jueces de la Corte saben muy bien que los errores de fondo en un juicio solo pueden dejar de lado cuando ponen en riesgo el derecho al debido proceso de un acusado o cuando es imperativo establecer si se violaron los derechos de una persona, pero no cuando se trata de una lucha política donde las dos partes tienen posturas tomadas y lo que se pretende es decidir si el poder público de una nación cambiará de manos. En este caso, la mínima verosimilitud que se le debe exigir a las partes es que respeten al pie de la letra los procedimientos previstos. De lo contrario, si en el juicio al presidente las formalidades no importan, entonces tampoco importarán en los procesos contra narcotraficantes, sicarios y violadores. Todo el país sabe que la verdadera intención de los asambleístas no es determinar la culpabilidad o inocencia del presidente, sino dar un golpe de Estado legal para desbaratar las pocas medidas que el gobierno adoptó contra corruptos y delincuentes, porque incluso esas medidas tibias y tardías les incomodan. ¿Acaso los jueces de la Corte Constitucional no lo sabían? Quizá alguien me conteste que los jueces no podían entrar en la cabeza de los asambleístas para descubrir sus verdaderas intenciones golpistas. Pero no era necesario entrar en la cabeza de nadie. Hubiese bastado con que los jueces escuchen los gritos de la turba que guardaba fuera de la corte, con Mireya Pazmiño y Leonidas Issa a la cabeza, amenazándolos para que den paso al juicio. ¿Acaso los jueces no revisaron el informe original de la Asamblea que recomendó el juicio político con 104 votos a favor, donde ni siquiera se menciona el contrato petrolero? ¿Acaso no se enteraron de que cuando ese informe se cayó en medio de risas e indignación, los golpistas cambiaron toda su argumentación y le dijeron a la prensa que juzgarían al presidente por traición a la patria, por concusión por omisión, por atentar contra la seguridad del Estado y hasta por demencia, y que si eso no alcanzaba saldrían a las calles a derrocarlo? Imagínate que un fiscal anuncia que te va a acusar de asesinato, pero luego cambia de opinión y dice que te va a acusar de estafador. Después ratifica y anuncia que pedirá que te declaren demente. Y por último se presenta ante el juez y te acusa de que robaste un banco. ¿No debería el juez concluir que se trata de una persecución pura y simple y descartar la acusación o como mínimo exigir que otro fiscal presente el caso? Los jueces constitucionales siempre supieron que el verdadero objetivo de los asambleístas es dar un golpe de Estado y que si el golpe triunfa no tendremos solo un presidente destituido, sino además un ejército de sicarios y corruptos envalentonados que hoy asesinan a fiscales, policías, guardias de las cárceles, funcionarios de los hospitales y ciudadanos inocentes para que los dejen robar y que mañana, cuando no haya un gobierno legítimo, les dispararán también a los periodistas, a los soldados, dirigentes políticos y sociales y a cualquiera que se oponga a que ellos hagan de las suyas. Los jueces de la Corte sabían todo eso y por eso su resolución es una barbaridad política. Emilio Palacio, Twitter. Noticias internacionales.
El presidente francés Emmanuel Macron busca diálogo con el líder chino Xi Jinping. Emmanuel Macron llegó este miércoles a Pekín en lo que será una visita de 3 días. Esto se anuncia como un intento de restablecer las relaciones con la superpotencia asiática. Macron pretende persuadir a China para evitar el envío de armas a Rusia y solicitar su apoyo en los esfuerzos de paz. En las reuniones con el líder chino, Xi Jinping estará acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Xi ha regresado recientemente de un viaje a Moscú que se consideró un impulso para los lazos bilaterales. Uno de los objetivos del viaje de Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen es convencer a China para que no envíe armas letales a Rusia. Y la presidenta de la Comisión Europea ya ha dejado claro que de esto va a depender el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y China. Pero está por ver cuál es el margen de maniobra de los europeos para persuadir, para convencer. En cualquier caso, para el presidente francés parece claro que China es en estos momentos uno de los pocos países que tiene capacidad para influir en el desarrollo del conflicto. En este viaje también se va a hablar de comercio, de cómo equilibrar la balanza y sobre todo de cómo reducir la dependencia europea de China, lo que en Bruselas ha dado en llamarse reducción de riesgos. En los últimos tiempos, la Unión Europea ha endurecido el tono respecto a China, pero en menor grado que Estados Unidos. Y esta es la baza que podrían jugar los europeos en sus conversaciones con el presidente chino Xi Jinping. Ana Lázaro, Euronews, Pekín. Alimentos ultraligeros para los soldados ucranianos en el frente. La ayuda a Ucrania adopta diferentes formas. Desde República Checa se envían cajas de alimentos deshidratados al frente. Una empresa local ha desarrollado una tecnología que permite conservar alimentos de forma que sean 5 veces más ligeros que los originales. La carga sale de Prerov, en el corazón de Moravia, y tiene como destino uno de los frentes más duros de la guerra. Vezeme přímo do Bachmutu, do bojových linií obráncům. Nakládáme zhruba 10 000 dávek a naložíme toho mnohem více, než kdybychom vezli jen obyčejné konzervy. La empresa Freeze Dry ya ha llevado a Ucrania alimentos por valor de 100.000 euros y ahora organiza una recaudación de fondos para enviar más suministros. La compañía fabrica aquí 20 productos diferentes con los que provee también al ejército checo. Je vhodný pro hmotné rezervy, pro situace kritické typu zemětřesení nebo tornádo, protože druhý den ráno na tom místě, kde je problém, máme k dispozici hotový pokrm. Comidas completas como goulash, salteado de pollo o chili con carne. Según la empresa, sabe como si fuera casera y se puede almacenar, transportar y consumir con seguridad durante 30 años. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos,